bien a que la hace. Pero usted no puede hacerla si no la oye. ¿Verdad? Es decir, que a cualquier persona que esté a su lado, que esté medio inquieto, dile tranquilo, vamos. En este día, gloria al Señor, traemos una palabra de Dios en el libro de Isaías. Es la misericordia de Dios gratuita y esto se le llama gracia. El martes pasado estuvimos hablando de la gracia de una manera un poquito profunda para que la entendamos y nosotros veamos cuáles son las consecuencias de despreciar la gracia de Dios. El profeta Isaías, que fue uno de los profetas que habló más en cuanto al Mesías, y el mismo Mesías cuando vino a esta tierra expresó algunas de las palabras del profeta. Dios le dio el mensaje de cómo Cristo iba a moverse en esta tierra, y así el profeta lo hizo, y así mismo se ratificó a través de Cristo. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que te enseñan de bendición, pero no te enseñan que para tener y obtener bendición hay que cumplir los mandamientos que Dios ha establecido. Así es. Y vamos a estar predicando en el libro de Isaías, capítulo 55. Pero déjenme hacer una reseña antes de nosotros leer este capítulo, que vamos a tratar de predicar este día lo más textual posible para que nosotros entendamos. Acuérdense que la Biblia no estaba dividida por capítulos ni versículos, era un libro. El libro de Isaías era un libro igual que todos. Y antes de ir a la palabra central que nos vamos a centrar en este día, en el mismo libro de Isaías capítulo 54, para que nosotros entendamos lo que vamos a hablar después, dice así: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado el destructor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Este es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. O sea, para que nosotros vayamos entendiendo lo que vamos a hablar ahora. Y vamos a irnos al texto. Ya se ha orado, la pastora oró y creemos en la oración que ella hizo. ¿Ustedes la creen? Amén. Vamos, si la creen, entonces vamos a seguir el juego. Isaías 55, versículos del 1 al 3. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se acuerdan lo que leímos casi ahora mismo? ¿Se acuerdan, verdad? Amén. Esto es lo que le sigue. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Yo haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Porque como descienden los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquellos para que la envíe. Amén. ¿Vamos entendiendo? Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de farta crecerá un cipre, y en lugar de ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raído. Lo que me llama la atención en este último versículo es que aquí está hablando de la iglesia. Acuérdense del versículo que hemos predicado: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Pero ¿saben lo que se nos está diciendo antes? ¿Verdad? Que la salvación es gratuita, es un regalo de Dios, y por eso se llama gracia, favor inmerecido. Vamos al primer texto. El martes, hablando de la gracia, nos dimos cuenta de algo. Primeramente, ninguno de nosotros buscó a Dios, sino que Dios nos buscó a nosotros. ¿Eso sí o no es así? Cuando tú nunca pensaste buscar a Dios porque tú estabas envuelto o en romo, o en droga, o en las mujeres en hombres, los hombres en mujeres, usted trabajaba en buscarse su cuarto, acomodé lugar, se dio cuenta que un día amaneció que usted no podía con eso y acudió al Señor. ¿Se acuerda de eso? ¿O cuando usted vino? No, yo me quiero convertir así, yo nací porque yo quiero ser evangélico. Ninguno de nosotros. Todos nosotros, dice la palabra, que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual cogió por su camino. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay un llamado cuando Dios nos inquieta y nos pone esa sed ferviente de Él, y nos hace un llamado a todos aquellos que tienen este sentimiento activado de buscar a Dios: venid a las aguas. Cuando la palabra habla de aguas, está hablando de la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo Jesús, ¿verdad? Y a los que no tienen dinero, venid. Aquellos que entienden que la salvación tiene un precio, dense cuenta de algo que ya Cristo pagó, y como Él pagó ya, todos nosotros pagamos en Él. Entonces, al nosotros pagar en Él, al pagar en Cristo, pasa lo siguiente. Volvimos, hablamos de esa sed que Dios nos da, ¿verdad? Venid, comprar y comer. Porque dice que compremos sin dinero y sin precio vino y leche. Todos nosotros, aunque la salvación es gratuita, no nos costó nada, tenemos que pagar un precio.
¿Por qué tenemos que pagar un precio? Yo estoy seguro que usted quisiera hoy estar en un parque y no estar sentado aquí. Eso es parte del precio que usted tiene que pagar, disponerse a buscar a Dios. Y al nosotros buscar a Dios, ¿de qué manera nosotros buscamos a Dios si Él fue el que nos buscó a nosotros? Pero Dios nos ha estipulado cómo nosotros debemos hacer las cosas. Y la palabra dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, que una de las formas de nosotros buscar a Dios es nosotros agarrar del tiempo que nosotros tenemos, venir a la iglesia, dedicarle un tiempo a Dios de adoración. Y en la palabra nos dice en el libro de Romanos capítulo 12, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y dice que es nuestro culto racional. Y nos dice que no nos conformemos a este siglo. Me gustó como lo expresó ella. Entonces, ¿pero qué pasa? Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Ustedes saben lo que significa vino y leche? El vino es tipología de la alegría. Cuando nosotros buscamos a Dios y nosotros entendemos que tenemos una conexión con Él, hay una alegría en nosotros. ¿Se da cuenta usted de que por más problemas, más dificultades que usted tiene, hay un gozo que brota de su corazón y usted no sabe de dónde viene? Ese es el gozo del Señor, es el vino de Dios moviéndose en tu vida. Vino y leche. Si usted se pone a ver, la leche, dice hablando el apóstol Pedro, que sea como niños, la leche no adulterada, la cual nos puede hacer crecer para la salvación. Y la leche tiene otra propiedad. Si una persona bebe veneno y le dan leche, vomita el veneno. La leche que Cristo nos da nos desintoxica de todo el mundo que viene en nuestra mente impregnado. Nos santifica y glorifica a Cristo en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros tenemos estos ingredientes, entonces, pero pasa lo siguiente. Una de las luchas más grandes de la iglesia de este siglo, de este tiempo, son los afanes y la ansiedad. El mismo Jesús dijo, no os afanéis porque habéis de comer, que habéis de vestir. No es el cuerpo más que el vestido. ¿Verdad? Eso dice la palabra. El mismo Cristo, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Si usted se pone a darse cuenta de algo, el hombre no se cansa de tener. Dese cuenta de algo, usted puede, la oración de los cristianos, mayormente de los cristianos que están desenfocados. Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. Dios te bendice, ¿y qué? Lo fuerte del asunto es que tú entiendes que Dios te bendijo en lo económico e inmediatamente dejas de ir a la iglesia. Aleluya. Pero dése cuenta de algo. Nada de eso usted se lo va a llevar. ¿O cuándo usted ha visto un ataúd con bolsillos? Pero el mismo Cristo nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué indica eso? Que nosotros hacemos lo contrario a lo que Dios ha dicho, y por eso las cosas no funcionan. Entonces, ¿por qué gastáis y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien. Él nos está dando una señal arriba, ¿verdad? A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprar y comer, comprar sin dinero, vino y leche, ¿verdad? Pero entonces nosotros en esta partecita de aquí, Él nos está haciendo un llamado allá y nos hace el interrogante. Y entonces si se te está ofreciendo todo, ¿por qué haces lo contrario? Gloria a Dios. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia?
Oírme atentamente, es decir, pon mucha atención a lo que te estoy diciendo en esta hora para que tu vida sea prosperada en todas las cosas que emprendas. Y dice, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Qué está diciendo ahí? Es decir, que si tú vienes a las aguas y disfrutas de esta gracia de Dios, te vas a dar cuenta que a veces hasta un pan vacío en el deleite del Señor es mucho más. Mira qué sencillo. Hay hogares que cuando no tienen nada viven felices, y cuando consiguen algo se divorcian. Sí, no, porque hay que dividir. Cuando no hay que dividir, nadie pensaba nada. Consiguieron cuatro y hicieron ricos. No, ya hay que dividir. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Sigue adelante. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Otro llamado que hace el profeta, que hace Dios a través del profeta: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Cuáles fueron las misericordias que Dios le dijo a David? Dice la palabra que no iba a faltar un rey de la casa de David. Y el Mesías prometido, dice la palabra que era el hijo de David. Cristo, el rey, por las misericordias de Dios, la promesa que Dios había hecho, y David, Cristo era hijo de David. Cristo era hijo de David. No, es la tipología. Es la tipología, la promesa grande, la promesa fuerte, que David, como fue un hombre conforme al corazón de Dios, a las personas que son conforme al corazón de Dios, que piensan en Dios antes que en ellos, que piensan en Dios antes que las cosas, entonces Dios lo honra. Y oye lo que dice: he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Está hablando aquí de Cristo, ¿verdad? He aquí llamará gente que no conociste. Y ahí entramos nosotros. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de hombre ni de varón, sino de Dios. Amén. Es decir, que si tú estás aquí, en la mente de Dios se gestó tu vida antes de que el mundo se formara. Dice la palabra que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, y tú estabas en la mente de Dios. Esto es la gracia. Pero dice algo aquí. Dice lo siguiente: y gente que no te conocieron correrán a ti. Ahí volvemos nosotros. Oye, cuán amor nos ha dado el Padre. Por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel te ha honrado. Estuvo en la mente de Dios siempre que los gentiles participaran de esta salvación, y ahí entramos nosotros. Entonces, nosotros, hablando de la gracia, dice la palabra que el pueblo de Israel fue desgajado, fue cortado por causa de nosotros, ¿verdad? Y nosotros fuimos injertados, ¿verdad?, en la gracia del Señor. Entonces, en esta gracia de Dios tenemos que tener mucho cuidado. Dice la palabra que por eso debemos estar en el Señor con temor. ¿Por qué con temor? Porque si Él, del olivo bueno, cortó la rama verdadera y te inyectó a ti, Él tiene más poder ahora para
cortarte a ti, que no era parte de eso, inyectar nuevamente el que era. Por eso nosotros tenemos que cuidar con temor y temblor la salvación que el Señor nos ha regalado. ¿Cómo entendiendo? Pero y aquí lo que nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué significa buscar a Dios? Vuelvo y le digo, es una disciplina espiritual. Se busca a Dios leyendo la Biblia, se busca a Dios orando, se busca a Dios yendo a la iglesia, se busca a Dios predicando, se busca a Dios primeramente haciendo lo que Él te ha puesto en la mano. Todas esas son formas y maneras de nosotros buscar a Dios. Entonces, mientras todavía, ¿cuánto le gusta sentir algo? Sentir aunque sea una cosquilla. Sí. Sentir que es una cosquilla. Ay, mira. Mientras usted tiene ese sentimiento de buscar, indica, ¿verdad?, que Dios está cerca. ¿Qué indica eso? Usted tiene que buscar a Dios mientras usted entiende que puede ser hallado. Y llamarle entre tanto que está cercano. Y dice la palabra para que nosotros estemos más claros que Él está con nosotros y en nosotros. Entonces, mientras en esa condición, entonces nosotros tenemos que cada día nosotros poner de nuestra parte. ¿A qué momento que usted no va a sentir buscar a Dios? ¿Qué momento que usted no va a querer ir a la iglesia? A cada rato me pasa eso, y yo soy el pastor. ¿Qué hace? ¿Dejo de venir? No. Porque a usted no le dé hambre, usted deja de comer. ¿A cuál de ustedes le ha dado hambre y dejó de comer? Y dice, no, es que come tanto. ¿A cuál le ha pasado eso? No, si cuando nosotros no tenemos hambre, que vemos que nuestro cuerpo se está desgastando, nosotros nos tratamos de buscar una vitamina, ¿verdad? O tratamos de buscar ciertos alimentos que nos hagan falta, ciertas proteínas, ciertas cosas, para nosotros, ¿verdad?, crecer y fortalecernos. Eso no pasa en el Señor. Si usted se siente que está flojo, busca una vitamina, criptomicina. Gloria a Dios. Cristo B12. Claro. Omega Cristo. Es que él dijo que era alfa y omega. La omega él también. Entonces, buscar a Cristo, dice la palabra, buscarle mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano. Pero ¿qué dice aquí? Y es el principio del Evangelio. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, que al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el principio del Evangelio, el arrepentimiento. ¿No se acuerdan de eso? El arrepentimiento. ¿Cuál es el principio del arrepentimiento? Bueno, mira, está fácil. Romano 12. Romano 12. Pero aquí Romano 12. ¿Qué dice Romano? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro fruto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Verdad? Estamos viendo cómo está impregnado el Antiguo Testamento en el Nuevo, ¿verdad? Como que está amarrado. Y oye lo que dice aquí, que Él sería amplio en perdonarnos. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. ¿Verdad? Y que Dios atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces, en esa humillación que nosotros tenemos delante del Señor, de buscarle,
de una manera sincera, con un corazón entregado a Dios, entonces Dios es amplio en perdonarnos, y ahí es que nosotros entramos en la inserción en su cuerpo, que es su iglesia, y en su pueblo, que es también su iglesia. Entonces pasa lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y ahí también nosotros, es algo que nos es difícil de nosotros entender. ¿Cómo se gestó la salvación? Como una persona que es malísimo, Dios pensó en él y salvarlo. No sería más bueno salvar los buenos, se salven los buenos y se mueran los malos y acaben con todo esto. No sería bueno, ¿verdad? Así. El problema es que Dios pensó contrario. Que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, dice la palabra que para los que se pierden, dice en el libro de Romanos también, capítulo 1, que a los que se pierden el Evangelio es locura, más a vosotros, los que creéis, es poder y potencia de Dios. Es decir, que toda la potencia de Dios se destaca en esto de la gracia. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y por eso usted ve muchísimas religiones, porque hacen su camino, y a veces muy lejos de lo que es el camino de Dios. El camino de Dios está impregnado en la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, que no se ponga a caerle atrás la mente de Dios. Estos días me encuentro con un hermano y me dice, ¿qué tú crees de esto? Hablando de algo que no está en la Biblia. Dice, no, porque Adán antes de Eva había otra gente, otra mujer. Y esa mujer, no sé qué problema tuvo con Adán, y Adán, que yo qué, después cuando Eva pecó, después le cayó atrás, que yo qué, digo, ¿dónde dice eso la Biblia? No, porque tú sabes que hay que estudiar a profundidad. Digo, pero hay versículos que yo no lo entiendo. Y tú me estás diciendo que busque otra cosa que no está ahí. Tú eres un abusador. Pero hay cosas que yo todavía no lo entiendo. Entonces, me voy a poner a buscar una cosa que ni siquiera está escrita. Pero vale. Póngala más suave. Y oye, otra cosa aquí. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve ya, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, ¿a qué es comparada la palabra de Dios? Al agua, ¿verdad? ¿A qué viene el agua? La palabra de Dios es comparada con el agua, con la semilla, es comparada con muchas cosas, ¿verdad? Pero en el axioma del agua, la semilla, la tierra y todas esas cosas, que son cosas que se explican por sí solas y nosotros no las vamos a entender nunca. Pues ¿cómo tú vas a entender que una semilla tú la tiras? Dese cuenta de algo. Una semilla puede tener un saco de bichuelas. Usted tiene un saco de bichuelas en su casa. Y ese saco de bichuelas puede pasar 6 meses ahí en su casa. ¿Y nacen habichuelas? No nacen habichuelas. Sin embargo, tírale en la tierra para que tú veas qué va a pasar. Nacen habichuelas. Entonces, es algo que nosotros no podríamos explicar, no podríamos entender, porque debería producir donde quiera, porque la habichuela que produce. Pero en la Biblia es contrario, la tierra es la que produce. La tierra es la que hace que germine la semilla. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta misma palabra que te está diciendo el profeta aquí, son las que van a producir en ti cuando tú las aceptas y las asimilas. Entonces ellas van a producir en ti el fruto que Dios quiere. Por eso es que hay que estar atento a la palabra de Dios, hay que estar atento a la mente de Dios, porque lo único que nos va a hacer producir como Dios quiere es eso. Entonces,
¿Y qué pasa? Y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Es decir, que en ti va a producir un fruto que va a dar para que tú comas y se sacien otros. Cuando tú estás bien cimentado en la palabra de Dios, hay personas que van a depender de ti, se van a alimentar de ti. Por eso hay que tener un testimonio claro. ¿Por qué? Porque hay personas que están leyendo tu vida antes de leer la Biblia. ¿Usted sabía eso? Muchísimas personas dicen, pero él no es cristiano, así no es un cristiano. Le digo que hizo, él leyó su vida. Entonces hay que tener un cuidado enorme con eso. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Le digo, ¿quién está hablando ahí? Dios mismo. Y será prosperada en aquellos a que la envié. Si en el caso hipotético, si a usted le envían una carta que usted nunca la lee, ¿se la enviaron a usted? Vuelve la pregunta. Le enviaron una carta a Leonidas Peguero Castillo, que soy yo. Yo nunca la leí, pero la leyeron mi familia e hicieron lo que indicaba la carta y a ellos les fue bien. ¿A quién le enviaron la carta? A ellos. Sí, porque una carta que usted nunca la leyó, no la pudieron enviar a usted. Tenía el nombre suyo, pero es posible que la intención fuera de que yo escuchara esa misiva, ¿verdad? Esa carta, y al hacerlo bien mi familia prosperara. Pero si yo nunca la leí y mi familia prosperó y después yo estoy fuera de mi familia, ¿qué pasa con eso? Para mí no funcionó. Entonces eso mismo pasa. Por eso dice la palabra que el que oye la palabra y la hace. ¿Se acuerdan de ese versículo bíblico? El que oye la palabra y la hace, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a irnos al libro, para volver otra vez acá, Mateo 6. Exactamente. Oye lo que dice aquí. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no falta algo ahí. ¿Sabe que le cortar un pedazo? No valéis mucho más que eso, hombre de poca fe. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Alimento, vestido, todas esas cosas serán añadidas. Lo primero es buscar a Dios. Y hay otro versículo también que está en el libro de Lucas. Y oye lo que dice aquí. La que cayó entre espinos, esos son los que oyen,
pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz y la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entran vean la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, y escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque todo aquel que tiene se le dará, y todo aquel que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Tremenda sentencia, que todo eso está escondido, y volvemos allá atrás. Está bien. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que las envíe. ¿Se acuerdan del último versículo que leí? De la semilla. Que hay unas personas que la oyen y la retienen, y esa semilla produce constantemente. Y eso lo está diciendo Jesús. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Todos los árboles del campo darán palmada de aplauso. ¿Qué significa esto? Que en el gozo del Señor, nosotros esa alegría, ese gozo, nos dará paz cuando nosotros volvamos del problema y de la dificultad. ¿Por qué? Porque Dios en su gozo, en su alegría, nos da una fortaleza. Pero oye lo siguiente, y ese es el último versículo. En lugar de zarza crecerán cipres, y en lugar de ortiga crecerá rayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raído. Y ahora viene lo fuerte de esta revelación. ¿Usted sabe lo que es una zarza? No la que se toca en la calle, ¿no? ¿Han tocado una zarza? No, no es eso. No. La zarza era un arbusto seco en gran manera. Por eso nosotros lo encontramos que cuando Moisés estaba en el desierto, se encontró con algo extraño. ¿Qué fue lo extraño que se encontró Moisés? Que la zarza se prendió en candela y no se consumía. Lo lógico era que el fuego abrasador del desierto, cuando eso cogió fuego, inmediatamente ¡fuah!, se fue. Pero él está viendo que está prendida y no se apaga. Y él se acercó a ver, ¿verdad? La zarza significa cardos, y cardos es una planta sin fruto y seca en gran manera. Ortiga es lo mismo. Por eso al hombre se le dijo, y oiga lo fuerte de esto, cuando el hombre pecó en el Edén, le dijo que por causa de su pecado la tierra produciría cardos y espinos. Esto era lo que estaba diciendo, lo que iba a producir. Que ellos iban a sembrar y no iban a ver el fruto de lo que ellos sembraban. ¿Por qué? Porque habían caído de la gracia de Dios. Habían caído en un estado de putrefacción. Pero ¿qué pasa? El ciprés,
árbol fragante, preciado, cuya madera es estimada para construir buques e instrumentos musicales. Es decir, que Dios en tu tierra va a hacer producir una gran nave en la cual muchas personas se van a salvar a través de ti. Y aparte de eso, la música que Él ha puesto en ti, la alegría que ha puesto en ti, va a alegrar el oído de las personas que te rodean. Es decir, que si estás en la gracia, vas a empezar a producir lo que Dios quiere. Amén. Gloria a Dios. Arrayán, símbolo de paz y acción de gracia, y era de las plantas con cuyas ramas se preparaban las enramadas de las fiestas de los tabernáculos. Estamos viendo que todo en la Biblia tiene un sentido. Sí, porque tú te pones a leer ese capítulo sin ir a usos y costumbres de la tierra hebrea, sin analizar ciertos puntos, tú no vas a entender nada. ¿Y qué es una danza? Y ya la gente de una vez se va a poner a Richie Gregorio Cruz, yo soy la salsa. Entonces, ¿ustedes me están entendiendo? Es decir, que en tu tierra también, en vez de producir ortigas y tarta, estará produciendo arrayán, símbolo de paz y acción de gracia. En nosotros la palabra de Dios debe producir acción de gracia, no debe producir quejos y lamentos. En nosotros la palabra de Dios debe producir alabanza y gracias al Señor. Eso es lo que debe producir. Y eso es lo que produce cuando nosotros lo hacemos con un corazón sincero, lleno de alabanza, de adoración a Dios. Y cuando esa palabra de Dios que no retornan a Él vacía, sino que hacen lo que Él quiere en nuestro corazón. Estamos entendiendo por qué a veces nosotros somos tan radicales con lo que es la palabra de Dios. Es simple y llanamente por eso. Porque nosotros queremos, así mismo como la palabra de Dios está produciendo en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, empieza a producirlo en ustedes. Cuando usted empieza a vivir la palabra de Dios, ella se convierte en carne en usted y empieza a proyectar, y la gracia se manifiesta de una manera sobrenatural que usted mismo no entiende. Entonces, dale atrás, Rafa. Dale al versículo, al último versículo. Ahí. No. Del capítulo de Isaías. De Isaías. El de antes. Los dos de antes. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para quien las envíe. Es decir, que si usted viene a esta casa, procure atender bien cada palabra que se habla. Porque le digo algo, esa palabra, así como dice en el libro de Lucas, esa palabra que usted oyó hoy, ahora cualquiera la recibe con gozo. Mañana y pasado tú te vas a ver si esa palabra funciona en usted. Cuando llegue la dificultad y llegue el problema, y esa palabra se prende, se ponga delante de usted y le diga, ¿y ahora qué tú vas a hacer? Porque oírla no es nada. No se le cuenta al que es oidor, sino al que es hacedor de la palabra. Es decir, que si esa palabra ha sido para ti, como lo ha sido para mí, entonces debe de producir un cambio, una transformación, porque con alegría saldréis y con paz seréis muertos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros.
y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Es decir que la misma creación va a aplaudir porque estás haciendo la voluntad de aquel que te envió. Y leemos el último versículo y concluimos. En lugar de tarta, es decir, en lugar de en tu vida todo lo que tú haces no funciona, entonces empezarás a producir, porque en lugar de tarta crecerán cipres y en lugar de ortiga crecerán arrayán, y será Jehová por nombre y por señal eterna que nunca será raído. Contra aquel que cree a Dios y vive su palabra no hay ley. No hay ley. Usted nunca va a ver un cristiano que viva conforme a la palabra de Dios y que miedo de que porque me tiraron una enviación. Sí, que porque se levantó un espíritu del diablo. Si no, pregúntele a José. Pregúntele a José, ¿qué pasó con José? Se levantó la mujer de Potifar, se levantó fulano, se levantó perecero. Y le digo que fue de José, gobernador de Egipto. Es simple y llano. Cumplir la palabra de Dios nos prospera. Cumplir la palabra de Dios nos bendice. Es decir, que vamos a hacer lo que Dios ha dicho para que entonces eso mismo empiece a producir bendición y vida eterna en nuestras vidas.